Cuando Dios nos pide esperar. Al pensar en todas las lecciones que he aprendido a lo largo de los años, el principio más importante es este: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Pero hay un segundo principio que considero muy importante, y es este: esperemos en el tiempo de Dios. Esperemos en Dios, ya que su tiempo es muy importante. Y a menudo pensamos, pues si sé lo que Dios quiere que haga, eso es lo único que importa. No. También debemos saber cuándo y cómo quiere que lo hagamos. Entonces, al pensar en esto, vino a mi mente este versículo en el Salmo 27, versículo 14, que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, no apresurarnos, sino esperar en Dios. Esperar en Dios es algo difícil, sobre todo cuando queremos algo ahora mismo, o cuando creemos que es necesario ahora y Dios no piensa lo mismo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, recuerdo dos ocasiones en mi vida cuando este principio fue muy importante. La primera vez, recuerdo cuando tuve un choque con mi automóvil. Una dama me chocó por detrás y rodé como 9 metros por la calle. Recuerdo que, estando en el carro, Dios le habló a mi corazón: no compres un auto. Pues pensé, qué raro, ni siquiera estoy pensando en comprar uno. Pues Dios sabía que pensaría en comprar uno, así que esperé, y esperé, y esperé. Y pensé, está bien, Señor, haré lo que dices y voy a confiar. Entonces, por fin pensé, bueno, tengo que hacer algo. Así que fui a un concesionario y me senté en un automóvil que escogí. Pensé y oré y hablé con Dios al respecto. Y luego me levanté y me fui. Luego regresé y me senté ahí, di vueltas como hace uno y revisé todo para ver cómo funcionaba. Fue como que Dios me dijera: ¿quieres esto o lo mejor que tengo? Y dije, quiero lo mejor que tienes. Y Dios dijo, pues no compres este auto. Así que, quizás unos cuantos meses después, fui con un amigo a una reunión y me dijo, ¿cuándo te vas a comprar un carro? Le contesté, pues he estado esperando que Dios me lo muestre. Y me dijo, pues, ¿qué clase de auto comprarías si fueras a comprar uno? Y sin pensarlo dije, pues si fuera mi elección, compraría uno como este. Y 3 días después recibí un cheque por correo para comprar ese auto. Ahora, era mucho mejor que aquel que había visto, mucho más costoso. Desde luego, no siempre hago lo indicado. Al mudarnos a Atlanta, vivimos con un amigo por 3 meses porque no conseguíamos casa. Por fin, después de buscar y buscar y buscar, dije, está bien, compraremos esta. Pero dije, ahora algo que quiero asegurarme de que se incluya en el contrato es que no haya agua en el sótano. Si hay agua en el sótano, no hay trato. Pues al llegar a la casa pensé, bueno, Señor, no hice lo que me dijiste que hiciera, me adelanté a tu plan. Esa noche vino una terrible tormenta torrencial que puso 30 centímetros de agua en el sótano y me salvó. Ese mismo día encontré la casa donde nos mudamos, una casa nueva. El tiempo de Dios no es bueno, es perfecto, porque Él sabe todos los detalles, sabe el pasado, el presente y el futuro. Sabe lo que necesitamos, lo que queremos, qué es lo más sabio que podamos hacer. Nunca podemos equivocarnos al esperar el tiempo de Dios. Así que al pensar en las decisiones que toma y las que enfrenta, pregúntese, ¿tengo prisa? ¿Estoy esperando el tiempo de Dios? Y a menudo hablo con personas que están tomando grandes decisiones y me dicen por qué tienen que actuar ya. Y siempre estoy dispuesto a decir, ¿le ha dicho Dios que este es el momento propicio? Bueno, no siempre escucho de parte de Dios. Pues si no ha escuchado a Dios, más vale que escuche, porque Él tiene un tiempo propicio y un tiempo inoportuno. La Biblia dice en el Salmo 27, aguarda a Jehová, escuche esto, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ese versículo 14 lo repite, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
¿Por qué dijo eso? Porque a veces se requiere valentía para esperar. Cuando el Espíritu de Dios le salvó, vino a morar en su vida por varias razones. Una de ellas fue para darle instrucción y guía en la vida, porque Dios sabe que nadie es apto en sí mismo para siempre tomar decisiones sabias. Así que tenemos al Espíritu Santo para advertirnos, para avivarnos a hacer lo correcto, siempre dispuesto y listo para mostrarnos lo correcto. Así que de lo que deseo hablar en este sencillo tema es cuando Dios nos pide esperar. Cuando Dios le pide que espere en su vida, ¿qué hace? Ora y dice, Señor, gracias por eso, pero creo que ya tengo todo esto resuelto, Señor. No. Cuando Dios pide que esperemos, justo es lo que Él quiere decir. Cualquiera sea el asunto, esperar hasta que Dios nos dé dirección. Alguien dirá, pues no creo que siempre escuche de Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, diga amén. Por eso hay que aprender a escuchar a Dios cuando no tenemos nada apremiante. Uno no comienza así. Aprendemos a escuchar a Dios cuando no se trata de un gran asunto en la vida, cuando no hay presión. Nos acostumbramos a escuchar a Dios con los asuntos triviales en la vida, los que no son tan cruciales en el momento. Aprender a escuchar a Dios, a esperar su tiempo, creo que es el segundo principio más importante en la palabra. No se trata de que creamos o no en Dios. Me refiero a los creyentes, se trata de esperar en Dios hasta que tengamos dirección clara en qué hacer. Porque tenemos la promesa de la palabra de Dios. Él nos guiará. Entonces, pensémoslo por un momento. ¿Cuáles son los requisitos para esperar en Dios? Porque hay requisitos. Bien, el primero es tener fe en Dios. Si voy a esperar en Dios, debo confiar en Él, porque mi espera dice, confío en ti, Señor, que tu tiempo es mejor que el mío. Sabes lo que no sé. Tu tiempo siempre es bueno, así que confiaré en ti y esperaré a que me des permiso para ir más allá, o para hacer esto, o tener aquello, o comprar lo otro. No es que Dios esté privándonos de nada, Él solo quiere lo que es mejor para nosotros. Así que se requiere fe. O sea, ¿estoy dispuesto a confiar en Dios en su tiempo antes de tomar una decisión? Ahora, si alguien vive en desobediencia a Dios, es probable que no lo escuche. No puede porque en su caso particular no quiere escucharlo. Pero hablo de quienes en verdad quieren hacer lo correcto. Quieren lo mejor para su vida, para su familia, las decisiones que toman. Un segundo requisito es sencillo y es paciencia. En el Salmo 37, escuche lo que dice 3 veces en el Salmo 37, desde el versículo 1. No te impacientes. La segunda vez dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres. Y la tercera vez, no te excites. 3 veces en ese salmo habla de no impacientarnos. O sea, no se permita impacientarse por algo cuando puede preguntarle a Dios al respecto. Ahora, si le preguntara, ¿cree que Dios le ama? Diría que sí, ¿verdad? ¿Qué incluiría en amor? ¿Acaso no incluiría buen consejo, buena guía, provisión, fortaleza, energía o lo que sea? ¿No incluiría todo eso en la guía y el amor de Dios por usted? Claro que sí. Si cree que Dios es quien dice ser, puede creer que Dios le mostrará el momento propicio para hacerlo todo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. ¿Creo que Él siempre quiere lo mejor para mí? Sí, lo creo. Esperaré, pero mucha atención. Quizás diga, no tengo tiempo que perder. Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nunca. Siempre descubriremos que su tiempo es el propicio. Se necesita fe, paciencia y valentía. Y me encanta uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Está en el primer capítulo de Josué. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si estoy dispuesto a confiar en Dios, debo confiar en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto.
Quizás parezca tardío, pero su tiempo es perfecto porque Dios sabe todos los factores que nos afectan. Requiere fe, requiere paciencia, requiere valentía, requiere determinación. Obedecer a Dios requiere determinación a veces por todas las cosas que otras personas piensan y lo que dicen, y quizás su influencia en nuestra vida y todo lo demás. Esperar requiere determinación. ¿Por qué vas a esperar? Esta es la oportunidad de tu vida. ¿Por qué esperar? Preste atención. Quizás las cosas parezcan muy acertadas, pero en el fondo, dentro de usted, el Espíritu Santo está advirtiéndole. Preste mucha atención. Si no obedecemos ni prestamos oído al Espíritu Santo, Él no habla más fuerte y más fuerte. Al principio habla fuerte, pero por la desobediencia lo escuchamos cada vez menos hasta no escuchar nada más. Hay que determinar, hay que decidir esperar en Dios, sobre todo cuando tenemos mucha presión. Hay que determinar esperar en Dios. Todo el mundo tiene una opinión respecto a algo. Y piénselo, se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. No moverse hasta que Dios lo indique. No tomar una decisión hasta que Dios diga. Se necesita fuerza. Entonces, vamos a la palabra de Dios y ¿quién es la fuente de nuestra fortaleza? Dios Todopoderoso. Señor, si esto no es tu voluntad, dame fortaleza para decir no. Pon en mi corazón un anhelo tan grande por ti y por obedecerte que no quiera hacer nada que traiga desobediencia a mi vida. Se requiere fuerza para decir no, sobre todo si alguien está diciendo vamos, vamos, estará bien. Déjame decirte por qué todo saldrá bien. Nadie puede hacer que Dios cambie de parecer diciéndonos que todo estará bien. Por eso hay que tener cuidado. Es fácil escuchar voces fuertes en lugar del tenue susurro del Espíritu Santo. Él no gritará, a menos que sea tan importante que Dios no lo tolerará y prevalezca con su cuidado soberano y venga con un rotundo no. Y Dios sabe cómo hacer eso. Así que vamos a repasarlos. Se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. Luego, el último requisito es perseverancia. Hay que aguantar y escuchar a quienes nos dicen por qué sí y a quienes nos dicen por qué no hemos de soportarlo. O sea, toleramos su sugerencia, su influencia, su testimonio, lo que sea, pero tenemos que decidir si seremos obedientes a Dios o no. Esperar en Dios es una lección que aprendemos, y tras escuchar este sermón, pido a Dios Todopoderoso que al salir de aquí no olvide lo que ha escuchado. Si lo hace, estará en problemas. El mundo está lleno de problemas, de ofertas. La gente está llena de sugerencias de cómo debemos vivir y qué debemos hacer y qué no hacer. Hay una sola voz suprema que hemos de escuchar y es la de Dios. Obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias. Pero esperar en Él hasta saber que hemos escuchado lo que nos pide. Dios no nos dirá que hagamos nada pecaminoso, desobediente, fuera de su voluntad. Por eso hablamos de andar en la voluntad de Dios, porque es el lugar más seguro, el mejor, el más sabio, el más feliz, el lugar más exitoso donde andar en su voluntad. ¿Nos perderemos cosas en la vida? Solo aquellas que no nos convienen. Obedezcamos a Dios, tendremos lo que Dios sabe que nos conviene. Así que tenemos que decidir, ¿escucharemos a Dios o a alguien más? Escuchar a Dios y andar en su tiempo, tomar decisiones conforme a su guía y dirección en nuestra vida es la única forma de vivir. El desafío de la fe que titubea. Se pregunta a menudo por qué Dios no ha contestado su oración si ha acudido a Él una y otra vez por el mismo asunto.
Se lo dice, le da todos los detalles, pero no pasa nada. ¿Podría ser debido a su fe? No que no la tenga, sino que su fe titubea. Hoy es firme y en la noche no está seguro. Fuerte mañana, quizás al día siguiente no tanto. Así que tenemos fe titubeante, o sea, que va y viene. Y nos preguntamos por qué Dios no escucha y contesta nuestra oración. En Santiago, capítulo 1, le invito a acompañarme al segundo versículo del capítulo 1, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora no nos gustan mucho las pruebas, ¿verdad? Pero dice que lo tengamos por gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la prueba tiene algo bueno, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Luego dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que deseo que pensemos en toda esta idea de nuestra fe titubeante. Y Santiago vivía cerca del mar de Galilea, no hay duda. Y cuando esos vientos cálidos bajaban de la montaña al mar y las tormentas de las que hablaba el Señor Jesús en medio de ellos, y las olas iban de un lado a otro, y el barco subía y bajaba, se morían de miedo, conscientes de que se hundirían. Dice que a veces así es nuestra fe. O sea, no es firme, no siempre es igual. Mucha atención. Una de las marcas de nuestra devoción a Cristo es el hecho de que podemos orar y orar, y no nos damos por vencidos, porque Dios no contesta en nuestro horario. Y le diré cómo saber cuándo está por desistir al pensar: no sé, quizás no esté pidiendo lo correcto. En el fondo sabe que sí. Así que una mañana despierta y piensa: Dios contestará mi oración hoy, alabado sea el Señor. Se emociona, pero no sucede. Luego se levanta y piensa: Señor, ¿qué pasó? Así que nos juzgamos nosotros mismos, nos condenamos. Concluimos que Dios no siempre contesta oraciones. Si contesta siempre, quizás no como yo quiera que lo haga, pero siempre contestará. Diría que su fe es fuerte, firme, constante, que cree, que no titubea, que confía con todo su corazón, consciente que Dios contestará su oración. O diría, para ser sincero, puedo creer en Dios siempre y cuando tenga un poco de aliento, pero a veces pienso: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no has contestado mi oración? ¿Cree que quejándose con Dios hará que conteste su oración? No. Porque eso dice: Dios está cumpliendo su tarea. O sea, cuando discutimos con Dios, ¿qué hace Él? Primero, nos muestra que somos impacientes. Y segundo, no sabemos su voluntad. Tercero, no estamos listos. Entonces, lo que para nosotros pareciera un error o olvido por parte de Dios, para nada lo es. Y lo que hacemos no nos gusta reconocer, que comenzamos a dudar lo que Dios dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Bueno, Señor, he estado pidiendo desde el lunes y no tengo respuesta. Luego le citamos otros versículos y no parecen impresionar a Dios para nada. ¿Y qué sucede? Cuando nos damos cuenta ya pensamos, no lo hará. O si lo hará, quizás sí, quizás no. Y así nuestra fe sube y baja. La fe que fluctúa no recibe nada de Dios. Entonces, pensemos por un momento. ¿Qué hace que nuestra fe fluctúe así? Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en lugar de por la palabra de Dios, al mover nuestros ojos de su palabra y sus promesas a lo que sentimos, comenzaremos a estar inestable en nuestra fe. Y Dios lo sabe. Lo maravilloso de esta palabra es que nunca hay que cuestionar lo que dice Dios. Lo que dice no solo es cierto a veces, sino que es verdad siempre. Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en vez de su palabra, nuestra fe estará arriba hoy y abajo mañana. Así que ponemos nuestros sentimientos primero. Esa es una de las razones por las que flaqueamos. Segundo, cuando sucumbimos a la razón en vez de creer en Dios. En otras palabras, no podemos llevarnos por la razón, porque la razón y la fe no siempre están de acuerdo. La razón de Dios, por ejemplo, para no contestar mi oración como le pedí, quizás no sea la misma que se me ocurriría. Por ejemplo, cuando acudimos a Dios y le pedimos algo grande, tenemos razones de toda índole para creer que contestará nuestra oración. Puede ser que Dios vea algo que aún no hayamos considerado y no tiene la intención de contestar nuestra oración hasta que confronte eso. Así que, si hay alguna reserva, alguna duda, alguna instancia en la que Dios esté esperando, es porque tiene una razón legítima, buena, divina y útil para ello. Creo que a menudo los creyentes, porque Dios no contesta nuestra oración cuando esperamos, lo que sucede es que dudamos, hacemos pucheros y pensamos, no tiene caso orar más por lo que le pedí a Dios. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, escuché que está hablando de la oración, yo oraba. Le digo, ¿cómo que oraba? Bueno, antes oraba y Dios no contestó mi oración, así que me olvidé de eso, desistí, pues Dios no contesta mi oración. Es sorprendente lo infantiles que podemos volvernos cuando las cosas no pasan como y cuando esperábamos. Entonces pregúntese, ¿me guío por la razón o por la palabra de Dios? Y luego, en tercer lugar, no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. O sea, si no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, dudaremos de lo que ocurre. Recuerde que como seguidores de Cristo nada puede sucedernos a menos que Dios lo permita. Así que, dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento, momentos de duda, ¿por qué los permite? Porque está tratando de edificarnos. Entonces no logramos ver a Dios en nuestras circunstancias. Lo que pasa es que comenzamos a tambalear en nuestra fe. ¿Cómo Dios nos ayuda a crecer si no nos pone a prueba? Si no lo hace, si no permite que enfrentemos situaciones que no entendemos, que no nos gustan, que a menudo nos llevan a su palabra. Pienso en ocasiones en las que he estado en situaciones y he pensado, Señor, tienes que hablarle a mi corazón. Y abro la Biblia en algo así. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Por casualidad llegué a este pasaje. Pero eso es lo que suele hacer Dios, no siempre, pero me lleva justo al versículo bíblico que sabe que necesito, porque todos pasaremos por pruebas y una de dos cosas sucederá. O voy a Dios, confío en Él, voy a su palabra y fortalezco mi fe, o me hallaré tambaleando y perdiendo el tiempo, y a menudo allí es donde la gente se mete en problemas. Pues si Dios me amara, no dejaría que pasara esto. Mire,
pase unos cuantos días sin la palabra de Dios y estará en problemas. Dios sabe justo el momento preciso para suplir cada necesidad que tengamos. Y a veces espera mucho tiempo, Y desistimos y volvemos, desistimos y volvemos, desistimos y volvemos. Recuerde esto, mucha atención. Si ha pedido algo dentro de la voluntad de Dios, relájese. Vendrá en su tiempo, cuando Dios sepa que usted está listo y Dios está listo. Y recibirlo en ese momento facultará que Dios logre lo que quiere lograr en su vida. Pues Dios está a cargo y a veces escuchamos consejos negativos de otras personas. ¿Cuántas personas le han dicho, bueno, debes estar pidiendo algo equivocado porque ¿cuánto tiempo has estado orando por eso? Entonces piense en por qué se encuentra titubeando en su petición de oración. Porque piense en esto, ¿cómo lo llamamos? ¿Nuestro qué? Padre. Nuestro Padre Celestial le ama. Y piense en esto la próxima vez que crea que a Dios no le importa. Lo único que tiene que hacer es recordar esto. Ve a la cruz. ¿Quieres saber si le importa o no? Ve a la cruz. No hay nada que iguale eso. No hay amor igual a lo que hizo Dios mediante su Hijo Jesucristo en el Calvario. Nada igualará eso. Entonces, cuando desistimos, no nos damos cuenta de lo que Dios planea. Él siempre planea algo bueno, sea lo que sea. Entonces, si escuchamos consejos negativos, tendremos problemas. Mire, si ora a Dios por algo en su vida, quizás sea mejor que se lo reserve para usted. Algunos asuntos puede pedirle a otros que le ayuden a orar, como es natural. Pero luego hay otros que Dios solo quiere que sean ustedes dos, los dos solos para confrontarlo. Él le dice, no le hables a nadie más de esto, solo habla conmigo. Y dirá, está bien, Señor, he estado hablando contigo 3 meses y nada pasa. Sí, mucha atención, sí ha hecho. Escuche, cuando crea que Dios no ha hecho nada, Él ha tenido 3 meses para trabajar en usted y para prepararle para la respuesta. Y a menudo, justo antes de que Dios nos lo tenga todo listo, queremos desistir. Decimos, Dios no me ha escuchado. Nos alejamos de Dios en un punto crucial de nuestra vida. No olvide eso. Lo veo que sucede siempre. He estado orando. ¿Y qué sucede? Pues ¿sabe qué? He decidido que Dios no me ha escuchado. Sí lo ha hecho. Piense en esto. ¿Por qué no habría de escucharle? Usted dirá, pues no soy salvo. Dios está esperando que reconozca su pecaminosidad, que clame a Él para que le salve. Así que no desista de Dios. Él sabe justo dónde está en su vida. Y además, cuando enfocamos nuestra mente en nuestras circunstancias y no en Dios, ¿qué hace Dios? Recuerde esto. Dios siempre tiene como objetivo nuestro amor, devoción y compromiso con Él. Nuestra mente está en algo más. Su mente está en lo que edificará nuestra relación. Entonces, al pensar en enfocarnos en las circunstancias y pensamos, ¿cómo Dios? O sea, ahora que ha pasado esto, ¿cómo podría Dios hacer algo con esto? No podemos apurar a Dios, no podemos apresurarlo. ¿Le importa a Dios? Sí. ¿Le interesa a todos? Sí. ¿Se interesa por todos? Sí. Pero Dios sabe lo propicio, el momento, el lugar, la persona, lo que sea. Dios sabe justo lo que necesitamos, sabe justo el momento para proveerlo, sabe hasta cuándo retenerlo hasta que capte nuestra atención. ¿Diría que Dios quiere lo mejor para usted o solo lo bueno? Lo mejor. Quiere lo mejor para nosotros. Hay que estar dispuestos a esperar lo mejor. Circunstancias. No podemos
dejarnos llevar por ellas. Desde luego, uno de nuestros problemas es que no conocemos los caminos de Dios. O sea, no hay nada en la Biblia que diga, pedid y se os dará de inmediato. Eso deseamos que diga, pero no lo dice. Y al pensar en cómo actúa Dios, mucha atención. Lo que sea que le pidamos, que quizás sea la voluntad de Dios, por lo general, no solo tiene eso en mente, sino también algo más. Dios es amoroso. Dios no está tratando de privarnos de nada bueno. Nuestra fe comienza a flaquear porque no lo recibimos cuando y como lo queremos. Y puede ser que no lo recibamos mediante quien esperábamos que viniera. Y mientras más entendemos los caminos de Dios, más pacientes seremos en cuanto a oraciones contestadas. Porque a veces Dios retiene, mucha atención, Dios retiene lo que buscamos, porque tiene algo mejor de lo que buscamos, piénselo. Dios, su Padre Celestial, ¿por qué habría de privarle de algo que sea bueno para usted? ¿Por qué le daría algo inferior a lo mejor? Dios tiene grandes planes para todos nosotros. Y tienen que ver con hacernos como Él, conformarnos a la semejanza de la imagen de Cristo. Eso es lo que le interesa. Todo esto es algo que hacemos nosotros. Así que no conocemos los caminos de Dios. Y una de las causas de que nuestra fe se tambalee es nuestra culpa por pecados presentes o pasados. Y preste mucha atención. Al hablar con gente a lo largo de los años, uno de los obstáculos más grandes al confiar en Dios es ver atrás. Y en vez de ver a Dios y su amor, su perdón, su bondad, ven atrás y piensan, ¿cómo pudo Dios amarme por lo que he hecho? ¿Cómo pudo Dios amarme con lo que he visto, a dónde he estado, lo que he sido? Así nos juzgamos y al diablo le encanta eso. Dios no quiere que veamos atrás, sino directo a Él. Dios perdona todo pecado, lo limpia con la sangre de Cristo. Somos sus hijos. Está conformándonos a su semejanza. Actúa en nuestra vida a diario porque sabe dónde estaremos al final. Entonces, pregúntese, ¿es su fe firme, fuerte, inamovible o es insípida? No sea como las olas del mar que van y vienen. Entonces, ¿cómo corregimos nuestra fe titubeante? La corregimos al hacer estas preguntas. Tengo una lista. Hágase las siguientes preguntas. Número 1. ¿De dónde vienen estas dudas? ¿De dónde vienen estas dudas? Quizás algo en su pasado, quizás algo en su vida. Mire, cuando le pregunta a Dios sobre su vida y está viviendo en pecado, tendrá confusión. Un espíritu de confusión envolverá la vida de una persona que está viviendo en pecado y hablando con Dios. Tendrá un sentimiento de confusión. ¿Y de dónde vienen estas dudas? Segundo, piense en esto. ¿Prometió Dios suplir todas mis necesidades? Pues escucho un par de sí. ¿Cuántos aquí dirían, Dios sí, Él ha prometido suplir todas mis necesidades? Amén. ¿Lo ha hecho? No solo lo ha prometido. Presten mucha atención. Dios suplirá todas nuestras necesidades. No todo lo que quiero, no todos mis deseos, sino todas mis necesidades. ¿Y por qué no suple todos mis deseos? Porque me ama demasiado. Si mis deseos entran en conflicto con la palabra de Dios, Dios no los concederá. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado para darnos lo que no debemos tener. Gracias a Dios que no me ha dado algunas cosas que le he pedido. Porque mire, Él siempre tiene algo mejor. Y piense en esto. Todos diríamos, sí, ha prometido suplir nuestras necesidades. Piense en esto.
¿Acaso no prometió estar con nosotros en todo momento? ¿Cuál es el versículo? Bien corto. No te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos aquí se han sentido olvidados y abandonados por Dios? Los demás no están siendo francos. Seguro que en algún momento ha pensado: Señor, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no estás contestando mi oración? ¿Qué pasa? Dios siempre está interesado en acercarnos a Él y hacer que nuestra vida cuente. Quizás alguien diga: a veces no siento la presencia de Dios. Mire, ¿por qué Dios lo habrá hecho así, que a veces no sentimos su presencia? ¿Por qué lo haría? ¿Tiene una buena razón? Seguro, porque no quiere que nos llevemos por nuestros sentimientos. Sabía que vacilaríamos. Hoy me siento genial. Dios estaba tan cerca ayer. No encuentro a Dios por ningún lado. O sea, si nos llevamos por sentimientos, nunca sabríamos dónde estamos en nuestra relación con Dios. Nos guiamos ¿por qué? Por la verdad. Nos guiamos por la verdad. No te desampararé ni te dejaré. Nos guiamos por la verdad de la palabra de Dios. Luego, escuche esto. ¿Acaso no nos dio Dios uno de los mayores dones? Y es que, desde que somos salvos, en nosotros habita el Espíritu Santo. O sea, escuche, Dios dice: enviaré al Espíritu Santo, quien estará con vosotros y sobre vosotros. Y será su guía. Él será su consolador, el Paracletos. Él será su ayudador. Él será la fuente de su fortaleza. Él estará allí, de su lado, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Él será quien les fortalecerá, les capacitará. Será su vida misma. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra certeza absoluta. Entonces, una vez que usted acepta a Cristo como su Salvador, escuche esto: Dios le ama tanto que no puede perderse. Mire, una vez que Dios escribe su nombre en el libro del Cordero, confía en Él como su Salvador. No hay nada en la Biblia sobre borrones. No lo hay. Nadie puede borrar su nombre del libro de la vida del Cordero, porque está escrito con tinta divina indeleble. No puede borrarse bajo ninguna condición. Una vez, salvo por la gracia de Dios, mucha atención. La gracia dice desde el principio: no lo merezco. La gracia consiste en amor, perdón, limpieza y aceptación. Una vez que lo acepta como su Salvador personal, su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Y qué? Peca contra Dios, es castigado. Peca contra Dios, paga el precio. Pero mucha atención, el precio nunca es su alma, nunca su alma. Una vez salvo por la gracia de Dios, es salvo por siempre. Comienza a pecar. ¿Qué ocurre? Viene la represión. Dios le disciplinará. Quizás diga: pues, ¿qué tanto lo hará? Dios lo hará hasta que usted crea que no puede soportarlo más y se enderece con él. Quizás allí se encuentre usted hoy. Tal vez deba admitir: ¿sabe? Me salí de la voluntad de Dios hace tiempo ya, y le dije a Dios que ya no quería vivir de esa manera. No funcionó para mí. Así que vine esta mañana esperando escuchar algo que me ayudara. Una vez que acepta a Cristo como su Salvador personal, es hijo de Dios para siempre. Tal vez sea un hijo de Dios con muchas dudas, muchos temores, algunas cosas no funcionan bien en su vida. Pero mire, no está perdido, no está perdido. Porque Dios le ama, porque le importa a Dios, porque Él tiene lo mejor para usted. Este es Dios Santo, quien dice: te he sellado hasta el día de redención. O sea, cuando nos llame a su presencia,
sellados, seguros para siempre. No tenemos razón para dudar de Él. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, no sabe lo que he hecho en mi vida. Le contesto, no tiene importancia alguna. No, pero si supiera la clase de vida que llevo, no estaría hablándome del amor de Dios. Pues sí lo haría. No importa lo que haya hecho, dónde haya estado, con quién, es indiferente. Este es el perdón maravilloso de Dios. En la cruz, cada pecado que la humanidad ha cometido o cometerá, el precio se ha pagado por su perdón, su salvación por toda la eternidad. Dios es maravilloso. Nos ama con un amor que no podemos ni siquiera describir. Y cuando pienso en la gente cuya fe flaquea, creo que a veces deben creer que hay algo demasiado difícil para Dios. Y no, es cuestión de rendirse a Él y verlo actuar en nuestra vida. Así es Dios. Él es Dios maravilloso e infinito, cuyo amor es indescriptible. Le haré una última pregunta. ¿Qué pudo haber hecho Dios Todopoderoso para probar su amor por todos nosotros, que siquiera iguale lo que hizo en la cruz? ¿Qué más pudo haber hecho para probar su amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Mire, para que todo aquel que en Él cree, no obras ni acciones por Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le cree? ¿Cree que Él murió por sus pecados? ¿Cree que al ir a la cruz pagó toda su deuda de pecado? ¿Está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados, rendir su vida a Él y comenzar una nueva vida con Cristo? Sellado por el Espíritu Santo, un día Dios Todopoderoso le dará la bienvenida al cielo. Amén. Padre, te damos gracias por amarnos, y al ver la cruz pensamos, oh cuán indignos somos, oh cuánto has de amarnos. Enséñanos a vivir lo que has hecho por nosotros y lo que haces de forma continua. Líbranos de toda duda, de todo amor, y que descansemos por completo en tus brazos amorosos. En el nombre de Jesús. Amén. Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Hoy, en el programa, les presentaremos los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Este mensaje se titula Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Debería escribir cada uno de ellos y preguntarse, ¿soy una persona consagrada a Dios? En primer lugar, veamos un par de definiciones. Comencemos con, ¿qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. Ese es un hábito, algo que hacemos una y otra vez. Desde luego, la segunda definición es que es una vida consagrada a Dios. ¿Qué es consagrada? Es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad en la vida. En otras palabras, diríamos que eso es una vida santificada no perfecta. No quiere decir que nunca peque, sino que significa una vida rendida por completo a Dios. Así pues, deseo darle 7 hábitos que todo creyente debe hacer parte de su vida. Y el primero es este. El primer hábito es una vida de oración.
Uno de mis pasajes favoritos, muy sencillo, está en Marcos, capítulo 1. Cuando los discípulos nunca entendieron esto del todo, pero dice la Biblia en Marcos, capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallando la ley dijeron: todos te buscan. Eso es típico en cuanto a la forma de actuar de algunas personas. El Señor estaba haciendo lo más importante en la vida y no lo entendían. Y asimismo, por ejemplo, en Lucas, capítulo 4, versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que anuncie el Evangelio. Ahora, una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. Se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo y el gran poder que viene de orar, hablar con el Padre. Es decir, debe ser un hábito, algo que recurre en nuestra vida, no solo cuando estamos en aprietos, en necesidad, sino porque amamos a Dios y estamos agradecidos por quién es Él y lo que hace en nuestra vida. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, los discípulos vienen al Señor Jesucristo y le pidieron: enséñanos a orar como enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Así que habían visto algo distinto en la oración del Señor. No se trataba de algún ritual que se acostumbrara en aquel tiempo, pues sentían que le hablaba personalmente al Padre Celestial. Al ver esos versículos, piénselo. La verdad es que no se puede tener una vida consagrada sin tener una vida de oración. No se puede. Todos vivimos en un mundo de tentación, pruebas, penas, cargas y pecados. Y a donde vayamos, allí está. No podemos tener una vida consagrada a Dios, y no he dicho sin pecado, sino consagrada. Y ya definimos lo que eso significa. No se puede tener una vida consagrada sin una vida de oración, porque ésta nos conecta con Dios Todopoderoso y nos hace sensibles a su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Sin orar, no habrá una vida consagrada. Si lo piensa, es la actividad más importante de nuestra vida. Necesitamos tener una vida de oración. Luego, el segundo hábito es tener fe o confianza en Dios, la palabra que mejor le guste. Me encanta el Salmo 103, versículo 19. Dice la Biblia: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Pensemos en lo que significa ese versículo. Si Dios Todopoderoso ha establecido su trono en los cielos, presten mucha atención a su soberanía, o sea, su poder divino, sobrenatural, omnisciente, domina sobre todo. Que hacer eso nos da una gran base para creer en Él. Al saber que Dios está a cargo, no importa lo que suceda, ni cómo, ni mediante quién, ni por la razón que sea, sé que Dios tiene las riendas y puedo confiar en Él para lo que sea que permita en la vida. Creo que es un versículo muy importante, porque si no confiamos en Dios, si no confiamos, no oraremos. Debemos hacernos la pregunta, pues, ¿dónde está la confianza en mi vida espiritual? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Si tú ves ese versículo muy a menudo, porque es fundamental, cuando confiamos en Dios, ¿qué sucede? Se afianza nuestra comunión con Dios, lo que significa que tenemos una relación con Él. No tengo que presentarme a Él. Una relación estrecha con alguien significa cercanía, no solo en afecto, sino en mentalidad. La forma de pensar, lo que siente, una relación tan cercana es la que debería tener todo matrimonio todos sus días. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Si usted quiere saber si confía o no en Dios, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué está preocupándome? Si puede ver a su alrededor y decir, no me preocupa nada, es porque está confiando en Dios. Lo que sea que le preocupe es lo que Dios le señala y dice, no me has confiado este aspecto de tu vida. Una vida consagrada es una vida de fe. El tercer hábito de esta vida maravillosa es el hábito de meditar en la palabra de Dios. No sé cómo usted describiría la importancia de eso, pero dicen las Escrituras. Veámoslo por un momento. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocija. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Qué significa meditar? Significa leerla, pensar en lo que dice, examinar mi corazón a la luz de lo que dice Dios, hacerle cualquier pregunta que tengamos, rendirle lo que sea que nos traiga a la mente. Al meditar en Dios pasa lo siguiente. La meditación es como verse en un espejo, pero también es ver más allá del espejo. Es decir, veo lo que ve Dios y veo más allá y lo veo a Él. Mi atención se centra en Dios. Cuando nos concentramos en Dios sucede esto. Las preocupaciones se desvanecen, los problemas se disipan. Nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. La meditación es parte esencial de una vida consagrada a Dios, donde no hay meditación. No habrá consagración a Dios, no es posible. Piense por la mañana, al despertar, cuánto del mundo embarga su mente. Tiene que vestirse, claro, desayunar y el auto y manejar por la autopista o donde sea, llegar al trabajo tan pronto lo haga, con torre o parrote o todo el día. El teclado vuela todo el día y su mente se llena. Luego tiene que volver a su auto, volver a la autopista, a batallar en el tráfico otra vez hasta llegar a casa. Al llegarse, cambiarse de ropa, medio se relaja y luego la cena. Puedo llenar su día sin ni siquiera conocerle. Porque eso es lo que hacemos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su tiempo a solas con Dios? Lo que lleva a una vida consagrada es el tiempo a solas con Dios. Anhelarlo, meditar en Él, pensar en Él. Luego, hay un cuarto hábito, uno muy importante, y el que me escucha a mencionar siempre. Obedecer a Dios. Y quisiera leer en Deuteronomio número 27, en el Antiguo Testamento, porque lo dice tan claro en el capítulo 27, versículo 10. Dios habla mediante Moisés a su pueblo, y esto fue lo que declaró. Oirás, pues, la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego, en el capítulo 28, versículo 1, acontecerá, escuche esto, que si oyeres atentamente, ¿qué significa eso con cuidado?
atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy. También Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hablaba de Israel. Pongámonos en esa situación cuando obedecemos a Dios. Piense en esto. Andamos a un nivel más alto. Piense en cómo vive el mundo con toda clase de pensamientos viles, ocupados y atareados, sin tiempo para Dios. Hemos decidido seguir a Cristo, y seguirlo significa vivir a un nivel más alto. No significa menospreciar a otros. Solo quiere decir que hemos decidido regirnos por una norma más alta que la del mundo. No significa que seamos mejores que nadie, pero quiere decir que nuestro estilo de vida es mejor que el del mundo. Pregúntese, en realidad, ¿tengo un hábito de orar, confiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Acaso sería considerado un hijo obediente de Dios? ¿Cuántas veces lo ha dicho hoy? Puede decirlo. La forma más sabia de vivir es obedecer a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Eso lo hará solo si tengo una vida de oración, solo si confío en Dios, solo si medito en Él. Es la única forma de hacerlo. Estos son hábitos sencillos que hacen que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. No hay nada que pueda impedir que obedezcamos y practiquemos estos 7 hábitos, nada, salvo que tomemos esa decisión. Mire, tenemos que decidir ciertas cosas. Tenemos que escoger entre seguir a otros o a Dios, tener esto o a Dios, esta senda o la de Dios. La razón por la que te menciono 7 hábitos es porque, recuerde lo que dije, un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente, algo que hagamos de forma continua, y todo lo que he mencionado podemos hacerlo. La razón por la que no lo hacemos es por pensar que no es importante. Mire, la razón por la cual no tenemos hábitos sagrados, maravillosos e impactantes, edificantes, es porque cogimos la senda del mundo. No importa quién sea, ni cuándo está, don y con adinerado, ni con qué sabio se crea, ni cuánta educación tenga, no puede tener una vida consagrada, la mejor vida, sin poner en práctica estos 7 hábitos. Y ahora, ¿cuál es el 5.º hábito? El 5.º hábito es depender del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿qué significa? Eso quiere decir rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo. Recuerda lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Siéntense a esperar en Jerusalén hasta que sean investidos, o sea, hasta que el Espíritu Santo venga a sus vidas. Y al hacerlo, estarán listos para hacer lo que les he encomendado. Así que le he dado varios pasajes. Algunos ya los conoces, quizás otros no, pero en Efesios capítulo 5 recordará lo que dice la Biblia en este pasaje en particular. Veamos el versículo 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, séis llenos del Espíritu. Mire, si tomara una jarra con 1/4 de litro, la colocará aquí y la llenará de agua hasta la mitad. Diría que solo está medio llena. Solo estaría llena cuando llegue al tope hasta el borde. El verbo que usa aquí, el original griego, se llenó, significa algo continuo en la vida. En la mañana, al despertar en medio de nuestra oración, o al meditar aún antes de levantarnos, deberíamos decir: Señor,
quiero que me llenes de tu espíritu hoy. Eso significa, Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas que antes de que hicieran lo que les habían encomendado, que esperaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, por la sencilla razón de que no están preparados para hacer lo que les ha encomendado sin la presencia del Espíritu Santo, quien les dará poder. Él les facultará, les enseñará, les dará guía y dirección para cumplir el llamado que les ha dado. Ahora, la mayoría de la gente no tiene ni idea de quién es el Espíritu Santo. Como seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, lo aceptamos para recibir salvación. Somos morada de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos pecar contra el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, a quien Dios envió a nuestras vidas para ayudarnos a hacer, a llevar a cabo, a lograr lo que sea que Dios nos tenga reservado en la vida. Nunca estamos solos, somos moradas de Dios, del Espíritu Santo, quien nos faculta, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos sana y más. Está allí porque necesitamos a Dios en nuestra vida, y Él lo sabía. Desde luego, hay un sexto que estará Dios y a otros. En el 6º capítulo de Lucas, es un capítulo muy conocido. Recordemos lo que dice: da y se os dará medida buena. Escuche lo que dice: apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando pienso en darme a Dios, mi ejemplo favorito es este, y estaba recordándolo anoche. Mi primera maestra de escuela dominical. Quizás tendría 3 o 4 años, porque comencé la escuela a los 5. Estaba muy pequeño. Nunca me puse al día, pero iba a la escuela dominical todos los domingos, y recuerdo las sillas de varios colores, verde, rojo, amarillo, azul, etc. La maestra de la escuela dominical, no recuerdo su estatura, pero en aquel entonces me parecía de 3 metros. Cuando estaba sentado tenía el cabello negro, una baba dulce y maravillosa. Y llegó el momento de recoger la ofrenda. Recuerdo que mi madre siempre me daba unos cuantos centavos para darlos. Nunca me dejaba ir sin nada que dar, así que antes de saber contar, mi madre me enseñó a darle a Dios. En mi primer empleo, repartidor de periódicos, ganaba $4 a la semana. Estaba agradecido de Dios y pensaba, no puedo darle monedas. Le di $1, que era el 25% de mi sueldo. Nunca pensé en eso. Solo pensaba en lo que recibiría a Dios. Después de eso tuve una ruta de periódicos que pagaba $16 a la semana y le daba a Dios más del diezmo. Luego, nunca, toda mi vida, he dado solo el diezmo, nunca. Por la sencilla razón que aprendí desde muy joven que no podemos superar a Dios en generosidad. Segundo, mucha atención. Ni siquiera podemos predecir lo que necesitaremos. Y si no podemos predecirlo, ¿cómo pues nos encargaremos de todo eso si ofrendamos a Dios y confiamos en que hará justo lo que prometió? Les di un sencillo ejemplo que muchos han escuchado antes, porque fue algo que impactó mucho mi vida. Así que debemos preguntarnos, ¿será este uno de los hábitos en mi vida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si Él ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros?
quienes no dan a Dios. Le diré por qué eso no agrada a Dios. ¿Por qué dice, puedo hacerlo sin Dios? Puedo encargarme, puedo manejarlo. No necesito que Dios maneje mi dinero. Piense en cuán insensato es eso. Su dinero podría quemarse de la noche a la mañana. La situación podría ser que lo pierdas todo en un día, pero presta mucha atención. Nunca estará en una situación en la que no tenga nada, porque tiene a Dios dentro de usted y todo lo que necesita Dios ha prometido proveerlo. Un hábito maravilloso en nuestra vida. Luego le daré un séptimo hábito, y es uno muy importante. Es el hábito de perdonar a otros. Un pasaje muy claro está en Efesios capítulo 4. Muchos lo hemos leído antes, pero es la verdad. Y lo leemos una y otra vez. Escuche lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros ojos, ni del lugar del diablo. Un pasaje muy importante. Luego dice en el versículo 30, y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y luego en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. No siempre es fácil, ¿no? A veces es difícil perdonar a otras personas que nos hayan hecho ciertas cosas. Creo que una de las peores situaciones es ser traicionado. Cuando uno ha confiado en verdad en alguien, se ha esmerado en ayudarle y luego te traiciona. Hacen lo último que uno habría imaginado que harían en la vida, pero debemos perdonar. Ahora, estos son 7 hábitos. Presten mucha atención. Pude haberlo hecho de muchas formas, pero querían que viera cada versículo y darle todos los 7 hábitos para que cada persona entienda por completo los 7 hábitos que llevan a una vida consagrada, que será bendecida una y otra vez, de muchísimas maneras. Pero la decisión es suya, y le sugeriría que tomara una decisión ahora mismo. En breve oraremos, y en esta oración de pedir a Dios que le dé sabiduría para decirle, Señor, quiero estos 7 hábitos en mi vida, y hoy comenzaré a ejercerlos en mi vida. Es un proceso continuo en nuestra vida. ¿Los practicará cada uno a diario? No. Pero haga lo siguiente. Pide a Dios que le perdone. Muéstreme por qué tropiezo con este, Señor, y reafirmamos nuestros deseos de perdonar a otros, o lo que sea. El Señor estaba muy ocupado. Esta mañana salí deprisa. Perdóname por no haberme detenido a meditar en tu palabra, rendir mi vida a ti, entregarme a ti. Perdóname, Señor, no quiero volver a hacerlo. ¿No cree que Dios corregirá eso? Claro que sí. Él le corregirá, le inquietará lo suficiente una mañana, después de que haya salido sin tomarlo en cuenta. No lo olvidará. Mira, ¿sabe qué? Es porque nos ama. Piénselo. Toda la Biblia está llena de verdad, pero creo que estos 7 hábitos transformarán por completo su vida y le llevarán a lograr más de lo que su corazón podría haber anhelado. Ahora, si hoy está aquí y no es creyente, no es salvo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, entiendo que quizás no se aplique esto a su caso, pero permítame decirle esto: nunca podrá entender ni disfrutar la vida en plenitud hasta que no se entregue a Cristo, porque nunca podemos perder
el entregarnos a Cristo, nunca. Dirá pues, ¿qué tengo que hacer? Debe pedirle al Señor que perdone su pecado, no porque lo merezca, sino porque Él fue a la cruz, murió en la cruz, dio su sangre por usted, pagó toda su deuda de pecado. Dice la Biblia, y al pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho por usted, pagó su deuda. Dios le perdona y le hace uno de sus hijos. Luego comenzará a practicar estos 7 hábitos. Qué vida tan maravillosa tiene por delante, y espero que lo haga. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por tu palabra, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Hoy te pedimos que nos des sabiduría para reconocer que con estos 7 hábitos todo lo demás cobrará sentido, que abramos la puerta a tus mejores bendiciones. Te pido hoy por alguien que no es algo, que no te ha aceptado como su Salvador, que esté dispuesto a pedirte perdón por sus pecados al creer que Cristo fue a la cruz y pagó toda nuestra deuda. Al confiar en su muerte en el Calvario, al derramar su sangre, esa confesión y arrepentimiento trae salvación. Después de la salvación, desarrollaremos estos 7 hábitos transformadores en nuestra vida. Señor, te pido por nosotros y por alguien hoy aquí que aún no es salvo, que esté dispuesto a pedirte que le perdones y que limpie su corazón y rinda su vida a ti ahora mismo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.